Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 7 de Reflexión Filosófica de la Educación. Continuamos con nuestro eje 2.2 del programa, Posverdad y Nuevos Hábitos, titulado así. Venimos de las dos clases anteriores analizando el concepto de posverdad y cómo influye en los medios de comunicación y en las redes sociales, y cómo moldea esta posverdad nuestras subjetividades, emociones, creencias y demás. Y vamos a detenernos ahora en el texto de Gómez de Ágreda, Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. Un texto del que vamos a hablar, es el texto del que vamos a hablar hoy. Bien, pero antes vamos a recapitular un poco lo que veníamos diciendo para contextualizar. Y lo que veníamos diciendo, si recuerdan desde el comienzo de las clases y en el hilo de este programa, es la cuestión de cómo el retiro del Estado, y nosotros leemos también de la escuela, en la formación de subjetividades, esta pérdida de centralidad, ha dado lugar a nuevas instancias de formación de subjetividades. Y en esto nos encontramos, en el 2.2 del programa, con lo que genéricamente podríamos llamar los medios de comunicación. Y justamente en relación con eso, el problema de la posverdad que analizamos detalladamente en las dos clases pasadas. Sucede que el mundo de los medios de comunicación es muy amplio, ha variado muchísimo. Lo tomamos como medios de comunicación de masa, pero ha sufrido muchas variaciones ese mundo en el contexto más reciente, más actual, más cercano a nosotros, a nuestro hoy 2020. Y esas variaciones son realmente muy significativas. Digamos, no tiene hoy la fuerza que podría tener hace 20 o 20 y pico de años la televisión, por ejemplo, que era el medio de comunicación hegemónico, más importante, más poderoso, pongamos en la década del 90, un poco antes también, un poco después también. Hoy han aparecido las redes sociales como una instancia. Es difícil hablar de medio de comunicación también en redes sociales, porque ¿es una comunicación masiva o es una comunicación particularizada, por ejemplo? ¿Es algo donde nosotros realmente somos protagonistas o donde somos, por decirlo así, ratas de laboratorio, como más finamente podríamos decir conejitos de indias de las grandes empresas que hacen de nosotros lo que quieren o lo que saben que nos gusta? Y entonces se vuelve a dar esta problemática que veníamos viendo respecto de los medios de comunicación en general, y es cuán libres somos, cuán efectivamente podemos ejercer nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a una información veraz, o cuán sujeto estamos, cuán encadenados estamos a estas nuevas tecnologías y obviamente todo el mundo de las redes sociales. Y en general siempre acá se abren como dos posturas, ¿no? La postura más ingenua y optimista, por decirlo así, que subraya el progreso, el mejoramiento, el bienestar, la instantaneidad, ¿no? La velocidad
lo instantáneo de la comunicación que es hoy, que obviamente es una gran novedad respecto de otras cosas, de otros momentos, de otras épocas, donde la comunicación era mucho más lenta, trabada y difícil. Y están los pesimistas, paranoicos, que suelen subrayar cómo nos dominan, cómo nos manejan. Y en general las dos posiciones tienen un gran problema, que es que o sobreestiman o subestiman nuestra capacidad de manejo de estas cosas. En el primer caso sobreestiman, en el segundo subestiman, ¿no? Entonces, la pregunta que uno siempre se hace cuando analiza los medios de comunicación es, pero ¿cómo? Lo voy a decir burdamente, la gente es tonta, se deja llenar la cabeza por ideas que no son, se deja manipular, no puede razonar, no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Por un lado. Y por otro, ¿no? Al mismo tiempo, y contra la visión más optimista, decir, bueno, pero ¿cómo es que todo esto genera los fenómenos que genera? Venimos viendo una de las cosas que llama la atención a todo el mundo y de manera alevosa es esto que señalábamos la vez pasada y anterior, que es la campaña mentirosa que permitió que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Bueno, esto es un fenómeno que ocurre en un montón de lados, no solo en Estados Unidos, pero para poner un ejemplo mundialmente muy conocido, y que muestra de golpe o de repente una enorme capacidad de manipulación, de mentira, de posverdad, como se suele llamar, como veníamos viendo. Y entonces la ganancia de muchos sectores, de muchas empresas, muestra que también es cierto que en algún punto todo esto conviene a determinados intereses. En el medio de los dos extremos, de la visión optimista, ingenua y de la visión pesimista, paranoica o conspirativista, tenemos que tratar de pensar combinaciones de estas dos cosas que nos permitan ver cosas que las dos extremos no nos permiten ver realmente. Y entonces, el análisis de las redes sociales, a mi entender, merecía que lo separemos de ese fenómeno masivo y en su momento muy hegemónico como es la televisión. Por un hecho muy sencillo, pensemos qué ha pasado en los últimos 20 años, 10 si quieren, pongamos desde el surgimiento de, de la red Facebook, que es realmente enorme, pero pongamos un poco más si quieren. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales que antes no les dedicábamos? ¿No? Y bueno, claro, ustedes me van a decir, bueno, pero no tenemos tantos años y qué sé yo. Bueno, pregunten, averigüen, vean la diferencia generacional que les va a sorprender y realmente midan hoy, si quieren, y vean cuántos minutos por día le dedicamos a las redes sociales. Y también, en el marco ya muy particular de esta pandemia, señalamos en su momento que de pronto las redes sociales se han convertido, es cierto, en un lugar de ultra exposición, porque lo privado aparece mostrado, aparece a la vista del público todo el tiempo, ¿no? Prácticamente hay un mostrarse, un exponerse, ¿no? Lo que muchos llaman una cultura de la imagen permanente. Pero al mismo tiempo es, en este contexto muy particular, la oportunidad de encontrarnos, de emocionarnos, de, entre comillas, abrazarnos o, entre comillas, también tener clases. Entonces, de golpe, esa instancia de ultracontrol que nos despertaba todas las paranoias habidas y por haber, se transforma en una oportunidad en un momento realmente muy difícil. Con lo cual, lo que podemos ver con esto
es que los significados no están fijos, los usos no están perfectamente controlados y determinados, ni nosotros somos seres tan fácilmente manipulables, lo cual no quiere decir que no seamos manipulables, sino que quizás es un poco más complicado el asunto, hay que darle una vuelta de tuerca más. Dicho todo esto, vamos ahora sí a hablar del texto con una aclaración previa que quiero hacer, quizás por vergüenza, pero bueno, por lo menos tengo vergüenza, podría no tenerla. El texto lo encontré, el texto es de 2019, el texto de Gómez de Ágreda, Mundo Orwell. Me llamó mucho la atención por el título, Mundo Orwell, del que vamos a hablar ahora, y por el subtítulo también, ¿no? Manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, y me pareció, lo empecé a leer, lo leí bastante y me resultó entretenido, sencillo, como el texto de Morales Campos, e interesante para plantear cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales. Además es un texto muy nuevo, y eso también me gusta, que la materia tenga textos de ahora, textos nuevos pensando problemáticas actuales. Lo que no sabía, pero preparando la clase me enteré, era quién es el autor. No lo conocía, sonaba una editorial seria, bueno, es un tipo muy serio, pero es un coronel del ejército español, especialista en ciberseguridad. Y ahí, claro, me llamó un poco la atención. No deja de ser interesante el libro, pero me llamó la atención que haya un autor así. Y hablando de estos temas, además, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Quizás el texto lo vale, quizás no. Ustedes me dirán. Pero bueno, ya está dentro, ya está en el baile, tenemos que bailar. Bien, tenemos del texto una selección de partes, obviamente. Comenzamos por la introducción del texto, que comienza, perdón, la reiteración, la redundancia, pero explica, y esto es lo interesante, el título. Y el título hace alusión obviamente a George Orwell, gran escritor de un libro que fue realmente famoso, muy importante, 1984, del cual se cumplen 70 años cuando se publica o sea, que fue escrito en 1949, para simplificar. Ese libro, 1984, es una distopía, ¿no? Es lo que justo Orwell, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se imagina como sociedad del futuro, ¿no? Una sociedad donde hay una vigilancia constante, todas las acciones están perfectamente vigiladas por un ojo que todo lo ve, que es el gran hermano. De ahí viene, bueno, el famoso reality show de hace unos años. Y esta visión hace que en realidad lo único importante sea el mensaje, ¿no? O sea, la percepción, la narrativa, dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno puede, entre la palabra y la acción, digamos así, lo importante es la palabra. Y una mentira repetida 1000 veces pasa por verdad. Estoy usando una frase de esa época. Porque justamente la propaganda nace con los movimientos nazi-fascistas de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto, este texto de Orwell tiene una serie de ministerios que se ocupan de ver y examinar qué hacen las personas todo el tiempo, y es una sociedad hiper controlada, hiper vigilada. Y claro,
¿por qué viene esta metáfora? Bueno, entonces uno empieza a sospechar que esta metáfora tiene que ver con las redes sociales como ese ojo de gran hermano que todo lo ve, esa instancia de control de todas las acciones minuciosas. Respecto del mundo actual, dice Gómez de Ágreda, todo cambia muy rápido y tenemos una suerte de convivencia entre máquinas y humanos, ¿no? Esto ha dado lugar a muchas reflexiones actuales sobre, en realidad, la continuidad y no la gran separación entre la máquina y lo humano. Pero son otros temas esos. El problema es que las máquinas funcionan con algoritmos. Esta es una palabra muy fuerte hoy en día. El algoritmo es una operación matemática, ustedes saben, que tratan de predecir. Y por otro lado, nosotros, los seres humanos, que supuestamente somos libres, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cambio tecnológico es mucho más rápido, mucho más acelerado, mucho más intenso que lo que nosotros los humanos somos capaces de cambiar. Nosotros no llegamos a cambiar tan rápido como cambia la tecnología. Y entonces esto ha dado un lugar a una serie de complicaciones permanentes, ¿no? Como las antiguas generaciones, que eran el punto de referencia del conocimiento en todas las culturas, digamos. La abuela tiene los secretos de las recetas de cocina y de la medicina, y el chamán, el brujo, es lo que sabe justamente cómo conectar a los dioses. Bueno, toda esa sabiduría que se concentraba en la gente mayor, hoy, en el avance del mundo tecnológico, queda como algo inútil. El que sabe cómo usar las múltiples plataformas de ahora, ¿no? De Zoom y Jitsumitsu y todas esas cosas que ni me salen los nombres, son cada vez los más jóvenes, ¿no? Entonces se invierte ahí, fíjense cómo nos ha cambiado esta aceleración tecnológica. Y este mundo tecnologizado da lugar a el ciberespacio, conocido también como Internet, que el autor dice, ¿no? Una posición que podemos decir intermedia entre esos dos extremos que estábamos mencionando antes, del optimismo y el pesimismo, dice, bueno, Internet es bidireccional. Es lo que nosotros le ponemos y la devolución coherente, ¿no? Es un ida y vuelta entre lo que nosotros le ponemos y la devolución coherente del sistema. Ahí aparecen los algoritmos que identifica, clasifica, agrupa y conoce cada vez más a las personas. Punto, ¿no? Importante. Algunas preguntas que aparecen en la introducción. ¿La tecnología nos ha cambiado? ¿Nos hace más superficiales o nos hace más genuinos? Bueno, hay para todos los gustos, y acá de nuevo están estas dos posiciones que decíamos. Y el autor lo que insiste es que en este punto ya no transformamos lo existente, sino que creamos algo nuevo. Y en ese sentido estamos jugando a ser dioses. Es cierto que eso nuevo es virtual, no es real, pero también es cierto que la frontera entre lo real y lo virtual está medio desdibujada. Y que en esa creación reflejamos lo interior. Entonces no es tan fácil la respuesta de si somos superficiales o somos genuinos. Y el segundo problema, también en relación con estas dos posiciones, es si este aumento de las máquinas inteligentes, de los robots, de los algoritmos, va a llevar a un desastre, porque nos va dejando cada vez más afuera, generacionalmente, o va a ser una oportunidad para reinventarnos, para
mejorar la humanidad. Bueno, esto es... Nadie tiene acá la bola de cristal y puede decir qué es lo que va a pasar, pero de alguna manera, dice Gómez de Ágreda, se está desatando, estas dos posibilidades se están desatando en un mundo hiperconectado. Nadie queda fuera de la conexión. Podríamos decir, nadie, no sabemos que no es así, entre paréntesis, ¿no? Hay dificultades de conexión importantes y hay mucha gente que se queda fuera de la conexión. Pero se está desatando una suerte de guerra permanente en la gente. Una guerra que no es física, pero que es fuerte, que es intensa, que es psicológica y que es simbólica. Atención con esto, atención con este fenómeno, ya lo vamos a señalar y subrayar de nuevo. Bien, pero mientras tanto avancemos un poco más. El siguiente apartado, que viene a ser el capítulo 1 del texto, se titula Vida Digital. Y es muy, muy interesante porque hace una comparación entre la infancia, cómo fue la infancia del autor, más o menos, ahí uno puede más o menos adivinar la edad, si tiene más o menos, cómo ha cambiado esa infancia en las últimas generaciones, cómo son, no esto que veníamos hablando, las nuevas experiencias de los niños y niñas en la actualidad, y qué diferentes unos de otros, ¿no? Porque, y en relación con el punto específico del texto, ¿cuánto tardaban en llegar las nuevas tecnologías en las generaciones anteriores y cuán rápido pasan ahora esas nuevas tecnologías en las nuevas generaciones? Las diferencias son enormes. Las consecuencias no las sabemos. Y el autor acá establece una metáfora que me parece súper interesante, una metáfora geométrica, digamos así, entre puntos y planos, ¿no? Y entonces dice, bueno, en mi época, como dice la gente grande, la red social era la pandilla, con uno u otro líder, no importa, pero lo importante era la unidad, estar todos unidos. Puntos en un plano, ¿no? En cambio hoy hay una hiperindividualidad, una individualidad que busca permanentemente la aprobación de la imagen, ¿no? Y que no pertenece a un grupo, sino a muchos grupos. O sea, tiene muchas pandillas. Es un punto solo, no es un punto con varios puntos más formando un plano, sino un punto solo como intersección de infinitos planos. Un punto aislado. Esto es muy interesante por algo que vamos a ver después en el texto de Bauman, la comparación de la modernidad líquida en la forma de la vida de consumo como puntillismo, ¿no? En lo que Bauman llama el tiempo puntillista, ese aislamiento del punto en el punto, sobre el punto y nada más que el punto. Un punto podemos agregar nosotros, no lo dice ni Gómez de Ágreda ni Bauman, un punto sumamente frágil, ¿no? Un punto que se ha vuelto muy susceptible, ¿no? El me gusta, no me gusta es terrible para la vida de una persona. Como el bloqueo o la eliminación o el salir del grupo son como, casi diría, actos terroristas, ¿no? Una suerte, digamos, de locura o de situación límite. Bueno,
Como siempre decimos, además de las redes está la realidad. Pero el punto es que nosotros estamos atrapados en la red, ¿no? Este es otro apartado de este capítulo. Y claro, al estar atrapados en la red necesitamos información veraz. Esto ya lo venimos comentando con el texto de Morales Campos. Pero claro, el Estado y los medios de comunicación, sin dudas, pueden alterar la información. Acá no debería decir Estado, sino gobierno. Pero bueno, eso es una exquisitez mía. Y el problema es que si se puede alterar la información, se puede cambiar el sentido permanente de las cosas, ¿no? Venimos hablando ya de eso. Recordé después de la clase, como pasa siempre, bueno, las cosas interesantes se les ocurre siempre después, que nunca en el momento oportuno. Alteración, una forma, digamos, de fake news es alteración de noticia foto. Esto ha pasado, por ejemplo, cubriendo las atrocidades de las tropas estadounidenses, algunos medios lo que hacían era borrar manchas de sangre en personas, la foto, ¿no? Personas que sacaban, entonces uno veía a la persona que lo sacaba, los Marines, salía con camisa blanca. Bueno, esa camisa estaba llena de sangre. Esa foto adulterada cambia todo el sentido. Y acá, en Argentina, hubo también casos muy, muy notorios de fake news usando o fotos falsas o fotos trucadas. Recuerdo uno de un sindicalista muy famoso, muy importante, pero muy feo. Y como es muy feo y defiende los intereses de los trabajadores, ¿qué más que ser la bestia? ¿No? La bestia. Mientras que la bella será otra persona. Ese sindicalista se sacó una foto que mostraba una casa espectacular con un auto espectacular estacionado en la puerta, supuestamente diciendo que era la casa de él. Bueno, no era la casa de él, la foto es trucha. Y entonces, ¿qué hay ahí en ese nivel de fake news? Hay claramente una intencionalidad de manipulación. Esto ya lo venimos hablando. El problema es que lo que señala acá, ahora sí, Gómez de Ágreda, es que el acceso a la verdad se complica, ¿no? Hay una suerte de intoxicación masiva con mala comunicación, mala información, y lo que se busca acá es algo que vamos a ver, que el autor analiza muy bien, que es la reconfirmación del pensamiento previo. O sea, lo que viene a ser, no importa que sea mala, pero es malo igual, ¿no? O sea, por más que la foto sea trucha, esa persona es mala igual. Y acá hay un problema y una linda metáfora para pensar este problema, cuando pese a que la información es mala, es tóxica, está adulterada, es pescado podrido, como se decía antes, hay un deseo de eso, ¿no? Como las moscas desean lo podrido, digamos, para no ser más groseros todavía. Y acá el autor dice, bueno, pero entonces hay un problema porque al borracho nadie lo obliga a tomar. No es como decir, hay una libre elección de eso podrido. El borracho se emborracha, nadie lo obligó, pero al mismo tiempo como que no puede parar esa adicción. ¿No? ¿Se entiende el problema? Es muy interesante esa metáfora. Y de golpe las redes sociales. Las redes sociales, claro, son todas gratuitas. Bueno, muy bien. Algo desinteresado, gratuito. No tenemos a los grandes medios hegemónicos que ya identificamos. Sí, pero ganan millones, miles de millones, y han tenido que confesar, esto lo agrego yo, no lo dice el texto, hace poco, que intervienen en campañas políticas para favorecer a tal o cual candidato que obviamente les paga. Y los usuarios de las redes pasan a ser productos que se compran y venden. Entonces acá aparecen dos fenómenos muy importantes, muy importantes. Los algoritmos y los sesgos.
Los algoritmos están definidos en función de algo. ¿Cómo hacer que la persona se interese por algo y se mantenga su interés por algo? Es lo que llama el autor una economía de la atención. Cómo mantener enganchado a alguien. Se sabe que esto llama la atención y se sabe que esa atención dura 10 segundos. Bueno, ¿cómo hacemos para que dure más? Y ese tipo de cosas. Eso lo dan cálculos matemáticos. ¿Qué es lo que hicieron? Estudiaron el comportamiento de la gente. Entonces dan estadística que es medianamente fiable para poder después aplicarla en el producto que efectivamente va a estar pensado para tu satisfacción, supuestamente porque vos confirmaste eso con tu comportamiento en la red. Y por otro lado, entonces, además de los algoritmos, tenemos los sesgos. ¿Y los sesgos qué hacen? Filtran la información. Este filtro de información hace que al usuario le guste, le llegue lo que le guste. Y eso que le gusta es la reconfirmación de ese filtro de lo que le llega. Lo que queda afuera es lo que no le gusta. Entonces, de esa manera se arma como un círculo cerrado, ¿no? Si yo le doy me gusta y me llega lo que es coherente con lo que me gusta, se arma una suerte de círculo y el filtro lo que hace es que deja fuera lo que no me gusta. Ese círculo refuerza las creencias previas, los prejuicios, lo que yo pensaba, y arma una suerte de percepción selectiva, lo que el autor llama burbuja de filtro, ¿no? Y cada uno recibe el contenido específico que es justamente ese contenido que le gusta. Paréntesis. Esto es generalmente así, pero las empresas ponen plata. Hay un diario, por ejemplo, Hoy, es una experiencia de Hoy, un diario que yo no miro de ninguna manera, no entro a su página jamás, hace miles de años, les diría, y siempre que apareció lo rechacé de plano, y hoy me vuelve a aparecer sugerencia de una noticia para ti. Entonces, ¿cómo puede ser que ese medio que yo nunca, jamás le di un me gusta ni nada? Bueno, ¿cómo puede ser? Se llama la plata, ¿no? O sea, poner plata. Poner plata para que aparezca con una noticia que me pueda llegar a interesar. Aún así, se da esta burbuja de filtro y este sesgo que, atención, según los distintos ejemplos que analiza el autor, puede ser por gustos, pero también por condición social, o por condición laboral, o por género. Y entonces tenemos acá una manipulación individual y una presión social, grupal, ¿no? De pertenecer a ciertos grupos me va a llevar a ciertas ideas, de las cuales mucho no me puedo mover, porque si no el grupo se enoja y me dice de todo. Se arma entonces una cámara de eco, ¿no? Donde el eco, bueno, nos repite lo que nosotros dijimos, ¿no? Recibimos lo que es coherente con lo que expresamos. Acá, en este punto, el texto se corta, porque si no sería larguísimo, y esta clase también ya se está alargando. Pero entremos dice, juntemos las piezas de rompecabezas, ¿no? del puzzle. Confiamos nuestras confidencias, nuestro interior, a un algoritmo. Y lo confiamos en distintos puntos: gustos musicales, comidas, política, creencias religiosas, lo que sea. En todos los puntos vamos confiando, vamos tirando información. ¿Qué pasa si esa información se cruza? Obtendríamos un perfil, una radiografía
digamos, de nuestra manera de pensar, de creer, de sentir. Y eso es lo que hacen los llamados Big Data. El Big Data son sistemas de almacenamiento de mucha información cruzada de datos de personas con gustos, perfiles muy definidos. Y eso puede hacer, por ejemplo, que Trump llegue a ser presidente. Esa intervención puede hacer que conozca más de nosotros que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Digo esto y es terrible. El panóptico, esta idea de Bentham que retoma Foucault, quizás ustedes vieron en otra materia, el panóptico, todo es visible, todo es controlable, todo está a la vista, parece que se podría dar con estos Big Data. Y lo mismo la soledad, ¿no? Que se pueda construir la pareja ideal. Conocemos una radiografía de una persona, una radiografía de otra, 98% de coincidencia. Es tu media naranja, ¿no? A todo esto hay, paréntesis mío, muchos capítulos de la serie Black Mirror que realmente reflejan estas cosas de manera impresionante, cómo están avanzando los robots que parecen humanos. Bueno, tengo ahí mucho para recomendar sobre este tema. Pero vamos cerrando y con esto vamos al epílogo, que es también acá se corta el texto y pasamos directamente al epílogo. Conclusión, tenemos un mundo cambiante, permanentemente cambiante por la tecnología, donde, claro, sobrevivir quiere decir adaptarse, ¿no? Adaptarse y generar nuevas habilidades. Y hay algo que es un problema porque, digamos, así como esto tenemos claro que la tecnología implica un desafío de habilidades nuevas, esto que veníamos diciendo recién también implica una estrechez de pensamiento, ¿no? Digamos, si uno siempre reconfirma sus prejuicios, pareciera ser que está imposibilitado de pensar de otra manera, ¿no? Este filtro, este sesgo, esa burbuja, ese eco del que venimos hablando, nos impide romper una lógica de pensamiento, sino que lo que hace siempre es reforzarla. Y eso yo no creo que sea más inteligente, digamos, que lo otro. Un punto más, cuando hablábamos recién de la presión grupal o hace más atrás todavía, cuando hablábamos de la violencia, ¿no? De la guerra permanente en las redes, en la gente, los trolls, como se dice hoy en día, tenemos un problema digno de llamar la atención, siempre me llamó la atención, que es justamente las redes que exigirían que uno mediatice en palabras adecuadas el mensaje para que no sea malinterpretado, ¿no? Busque las palabras exactas para poder decir qué es lo que quiere decir, se han transformado al revés de eso en una tribuna, ¿no? La tan criticada tribuna de fútbol, bueno, las redes son más violentas que las tribunas de fútbol, en el sentido de que insultan, dicen cosas, ¿no? Descalifican, estigmatizan de una manera brutal, ¿no? Como que toda la furia aparece por ahí, toda esa violencia simbólica, prejuiciosa, racista. ¿Y eso qué es? Eso es cloaca. Eso es cloaca. Por más que esté en el formato de una nueva tecnología, es a sacar una furia de lo más profundo, del odio más profundo de los seres humanos. Entonces, no sé qué tiene de nuevo, de bueno, de avanzado todo eso, ¿no? Entonces veamos también como otros puntos que pueden jugarse
en las redes sociales. Y por último, volviendo al texto, ¿no? Los 3 tipos de coeficientes. Habla del coeficiente intelectual, que es el más conocido, el emocional, y por último, el de adversidad, que este va a ser, dice el autor, cada vez más importante, ¿no? La resiliencia, la capacidad de resistir a lo adverso, de adaptarse. Bueno, piensen qué estamos haciendo todos nosotros para sobrevivir a esta pandemia y aprender y formarnos y que tenga sentido estudiar. Y por último, una cita muy linda de Albert Einstein sobre el lugar y la importancia que tiene la intuición, ¿no? Esta intuición que solíamos... suele ser un regalo, una cosa maravillosa, pero la ponemos como de sirviente de la razón. Entonces, es un problema eso también. Creo que están planteadas las cosas acá, con este texto. Aparecen estas cosas, aparecen esas 2 posibilidades que mencionábamos al principio. Aparece esta cuestión del uso de las redes sociales, de la responsabilidad o irresponsabilidad de ser agentes transmisores de fake news. Eso ya lo veníamos diciendo. Aparece este problema, me parece, con toda claridad, de las burbujas. Estas burbujas, estos reconfirmas. Y yo creo que ahí hay un punto clave para pensar la conformación de estas nuevas subjetividades. Dentro de esas burbujas y sobre todo cómo hacemos para romper nosotros como educadores, promover la ruptura, promover el pensamiento crítico de esas burbujas. Bueno, más preguntas para pensar y nos vamos viendo la próxima clase.